La verdad es que ya llevo muchos años jugando al fútbol y bueno, pues empecé siendo juvenil en el Levante y nada, a raíz de ahí ya vino ya tercera división, 5 años allí en el Olympique de Játiva, 2 promociones a segunda B, muy bien, luego descendimos a preferente y una vez en preferente, pues bueno, ya miré algo más cerquita, estuve en Benaguacil 4 años. De Benaguacil me fui al Acero, volví al Benaguacil, luego de allí también promoción a tercera, con el Acero también ascenso a tercera, y bueno, de allí ya me fui al Vall un añito en el Vall un añito en el Barrio del Cristo, y del Barrio del Cristo, bueno, por problemas personales y eso tuve que jugar en el Vétera, en primera regional. Y bueno, del Vétera pues ya aquí, ¿no? En la Pobla de Vallbona, en el Vallbonense, he estado 4 años, 4 de los mejores años, aunque sean los últimos de mi carrera. Y bueno, también he vivido aquí un ascenso a preferente y la verdad es que ha sido muy bonito. El mejor año fue el ascenso a tercera con el Acero, que acabé con 25 goles en preferente, pero bueno, goles siempre han estado allí, ¿no? Algún año mejor que otro, pero siempre me he caracterizado por ser un jugador bastante ofensivo, ¿no? Y incluso acabando, porque no empecé de delantero, pero acabando la trayectoria jugando delantero, que a esta edad es complicado, ¿no? Porque sueles ir para atrás y a mí me ha ocurrido al revés, ¿no? Con los años he ido yendo para adelante. Pero bueno, sí que me acuerdo mucho de Emilio Zamora, que fue el primer entrenador que tuve así al salir de juvenil en tercera con el Olympique de Játiva. Peleó por mí, ya estuvo peleando 2 años cuando acabé en el Levante para ficharme allí en el Olympique. Por circunstancias no pudo ser nada más salir de juvenil porque el Levante me retuvo, pero al año siguiente sí, ¿no? También hice yo un esfuerzo para salir del Levante B, estaba entonces en preferente, que estaba por cierto, allí, y hice un esfuerzo para salir de allí y jugar en tercera, ¿no? Entonces con él estuve un par de años muy buenos, muy buenos. Luego me acuerdo muchísimo que quizás, además me ha marcado también porque es un gran amigo mío, de Pepe Real. Pepe Real lo tuve en el Olympique de Játiva el penúltimo año que estuve allí. Y ya entonces me marcó, ¿no? Aparte de ser un gran entrenador, como persona es la hostia, es un cachondo, hace mucha piña en el equipo y la verdad es que la gente que lo conoce se queda contagiada, ¿no? de él. Y bueno, además luego cuando lo fichó el Acero unos años después, peleó bastante también por mí para que fuese allí, al Acero, y como he dicho antes, pues quizá fue la mejor temporada, ¿no? Que he hecho en mi carrera allí con el de entrenador. Y bueno, luego está Fragua, para acabar así un poquito de Fragua, que con él he estado también 3 años y bueno, me acuerdo una promoción a segunda B con el Olympique en el campo del Águilas, que estaba además el Barça B, el Barça C, también en el grupo. Pero me acuerdo especialmente de ese campo porque era un campo que tenías al público prácticamente encima y apretaban mucho, mucho, mucho. Yo era prácticamente un chaval y lo recuerdo bastante bien. Y luego como local, pues bueno, el campo La Murta del Olympique de Játiva es un pedazo de campo y allí además hay mucha afición al fútbol y la gente está bastante comprometida con el equipo, al igual que en el Puerto de Sagunto, ¿no? Allí en el Puerto de Sagunto también la gente está bastante involucrada con el Acero y aprietan bastante. Quizás sean los dos campos que he visto que la afición apoya más al equipo y acude más al campo. Recuerdo un partido con el Acero, que además acabando la temporada que nos jugábamos prácticamente sentenciar el jugar la promoción de ascenso, jugábamos contra el Sant Jordi, que también iba bien, y creo recordar que ganamos 5-0 y metí 4 goles, ¿no? Recuerdo que el Barça C nos metió un repaso en el mini-estadi, un buen repaso, ¿sabes? El campo era un campazo y eso, pero allí nos metieron 5, jugaban en el Barça C, creo recordar, Moja. Recuerdo especialmente también, que siempre lo cuento,
partido contra el Real Madrid en la Malvarrosa, que era donde jugábamos, que el campo era un patatal. Ya las caras que se le quedaron a los jugadores del Real Madrid al ver ese campo era de, bueno, aquí se puede jugar al fútbol o qué. Y recuerdo que estaba Guti en el equipo y además me tocó cubrirlo a mí. Jugaba yo entonces de media punta y eso, y el entrenador, no voy a decir quién es, decidió sacrificarme, por así decirlo, y decirme que me juntara él y que no tocase balón. Claro, Guti no tocó balón, pero yo tampoco. Son partidos que recuerdo especialmente. Son sentimientos raros, sobre todo cuando llevas tantos años, ¿no?, jugando al fútbol. Sí que es verdad que bueno, pues ya no por la trayectoria deportiva de esta última temporada, sino que esta decisión ya el año pasado la venía especulando, pero claro, cuando ya llega un momento en que lo que estás haciendo ya no lo disfrutas como lo disfrutabas, y sobre todo este año es lo que me ha pasado por el tema de lesiones sobre todo, y eso ya a lo mejor es el empujoncito que me hacía falta para decidir dejármelo, ¿no? Entonces ha sido un año muy difícil para mí por el tema de lesiones y bueno, tengo también la familia y eso que estaba apretado un poquito, y creo que es hora ya, después de todo lo que he hecho en el fútbol y tantos años que llevo jugando, de dedicar un poquito más de tiempo a la familia y un poquito menos al fútbol, ¿no? Porque tampoco es que me lo vaya a dejar, yo creo que eso lo llevas en la sangre. Y bueno, pues intentaré participar, pero de otra manera, ¿no?